Muy bueno. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Algunos de ustedes estuvieron aquí por la mañana. Ya estamos a mediodía y creo que el día todavía le quedan muchas horas. Agradezco esta invitación a este curso noveno de hipertensión arterial. Y la realidad es que yo me quedé con una pregunta para mi amigo Félix Medina. ¿Cómo haríamos un estudio doble ciego controlado con placebo para el baño sauna? Eso realmente me causa un poco de intriga, ¿cómo lograríamos hacerlo? Félix ya se fue, pero ok. Es difícil, ¿verdad? Un procedimiento enmascarado del sauna. Pero bueno, dicha esa duda, el tema que a mí me pidieron que desarrollara con ustedes en 30 minutos, realmente lo voy a hacer en menos, porque igual que para Félix, este es un tema que si bien es apasionante desde el punto de vista fisiopatológico, lo es poco desde el punto de vista clínico. Y eso se los voy a presentar en la última diapositiva de mi charla. Y de lo que voy a hablar es de la variabilidad en la presión arterial y me voy a enfocar solamente a la variabilidad en 24 horas. ¿Cuáles son las implicaciones y qué es lo que dice la guía en este año 2018? Como en la mañana les pongo disponible esta charla y la bibliografía que la respalda en mi correo electrónico drmorbia@prodigy.net.mx. Y permítanme hacer un preámbulo sobre este tema, que es un tema inicialmente fisiológico. Tomaré la mayoría de los conceptos de esta publicación relativamente reciente, 2012, Giuseppe Mancia. Giuseppe Mancia y Giuseppe Parati quizás sean los dos italianos que alrededor del mundo han contribuido más para el conocimiento de estos temas. Y este artículo habla específicamente, es una revisión de la variabilidad de la presión arterial en el corto y en el largo plazo, presente y futuro. Vamos a ver que del 2012 al 2018, que se publica la guía europea, realmente no hay mucho cambio y quizá todavía haya un futuro por delante para este concepto. Esta es la portada de la guía recientemente publicada por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y tres conceptos fundamentales. Uno, la presión arterial es un parámetro biológico dependiente a su vez de otros dos, como ya nos lo mencionó Félix Medina. La presión arterial sabemos clásicamente que depende del gasto cardíaco y de la resistencia arterial. Variables hemodinámicas que a su vez son dependientes de muchas otras variables. Por lo tanto, existe una intrínseca variabilidad de orden fisiológico, lo cual incluso es deseable. Imagínense ustedes un ser humano con la presión arterial estática a lo largo de las 24 horas del día. Eso sería incompatible con la vida. La variabilidad de la presión arterial es un continuo que se sucede latido a latido, día a día, mes a mes y así sucesivamente a lo largo de toda la vida. Y arbitrariamente la podemos clasificar como variabilidad de corto plazo, que es de la que vamos a hablar, aquella que se sucede a lo largo de un día, pero también la podemos evaluar a lo largo de toda la vida, a lo largo de una estación, a lo largo de un mes, a lo largo de una semana. El último concepto general de este tema es que la variabilidad de la presión arterial bajo ciertas circunstancias puede exceder los límites fisiológicos, lo cual es difícil de establecer. ¿Cuál es el límite fisiológico de variabilidad en una circunstancia de reposo versus una circunstancia de estrés versus una circunstancia de demanda, por ejemplo, de ejercicio físico? Y cuando rebasa esos límites fisiológicos, se constituye como un factor de riesgo cardiovascular, que es el concepto que estamos tocando en este momento. Cuando la variabilidad fisiológica se convierte en fisiopatológica, es un tema que aún constituye una limitación del concepto. Este es mi conflicto de interés con la industria farmacéutica, pero como les dije en la mañana, hoy estoy invitado por la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y no tengo ningún conflicto académico ni comercial.
Voy a desglosar 5 puntos, fundamentalmente 4 puntos y una conclusión. El origen del concepto de variabilidad, la variabilidad y su relación con el nivel de presión arterial, la implicación pronóstica que tiene la variabilidad de la presión arterial, las limitaciones importantes que tiene el concepto y una conclusión. Entonces, hablando del origen, si conceptualizamos a la variabilidad de la presión arterial como un concepto hemodinámico, tenemos 5 componentes que la determinan. El más importante, también ya fue mencionado por Félix, es el sistema nervioso central. Fundamentalmente el balance entre sistema nervioso simpático y parasimpático, que sabemos, de hecho, que es un constructo bastante difícil de evaluar. Después tenemos la participación del sistema renina-angiotensina, tenemos la participación de todos los factores miogénicos, que son fundamentalmente dependientes de endotelio y su relación con la capa media de las arterias y arteriolas. Factores mecánicos que pueden ser hemodinámicos o extrahemodinámicos. Los más importantes quizás sean los hemodinámicos, como puede ser la rigidez arterial, pero también contribuyen otros componentes extrahemodinámicos, como puede ser las fuerzas mecánicas de la ventilación. Y algo muy importante, difícil de calibrar y difícil de evaluar, los efectos del medio ambiente en el que cada individuo se desarrolla. Entonces, todos estos favorecen variabilidad. Pero el ser humano tiene mecanismos para compensar la variabilidad. Y estos son todos los varorreflejos, que por lo menos existen 10 varorreflejos que tienden a compensar los grados diferentes de variabilidad en la presión arterial. La predominancia de uno o de otro, de los verdes o de los rojos, es lo que finalmente determina el grado de variabilidad y por eso la dificultad de ponderar la implicación fisiológica o fisiopatológica de esta variabilidad de la presión arterial. Por lo tanto, podemos concluir que la variabilidad de la presión arterial es un constructo hemodinámico que está multideterminado por factores neurales, humorales, vasculares, mecánicos, ambientales, etcétera, etcétera. Un constructo desde el punto de vista fisiopatológico difícil de abordar. Ahora veamos que la variabilidad de la presión arterial está directamente relacionada con el nivel de presión arterial. A mayor nivel de presión arterial, mayor variabilidad de la misma. Y aquí les presento una gráfica tomada de uno de los artículos clásicos de Giuseppe Mancha, publicado ya hace algunos decenios, en el cual vemos en los círculos rellenos un individuo con un nivel de presión arterial basal a las 19 horas alrededor de los 123 milímetros de mercurio y vemos su patrón de variabilidad durante un día. Como observamos, al momento de iniciar el registro tiene presión arterial de 123, durante las horas de la noche tiene un descenso y posteriormente a partir de las horas de la madrugada empieza un ascenso que se mantiene estable hasta las primeras horas del día y después tiene un descenso asociado, en este caso, como buen italiano, a dormir la siesta y después nuevamente sube la presión arterial. Esa es una variabilidad normal de la presión arterial. Abajo vemos el registro de otra presión arterial que tiene más o menos el mismo perfil, el mismo comportamiento. Pero lo importante de esta gráfica es que las desviaciones estándar que están ahí marcadas con las barras que suben y que bajan, indican que a mayor nivel de presión arterial, aún dentro de límites fisiológicos, la variabilidad es directamente proporcional. Como todo fenómeno biológico, a mayor nivel de una variable biológica, la variabilidad es más factible. Y esto es lo mismo para glucosa, para colesterol LDL y en este caso para presión arterial. Y aquí se ejemplifica mejor. Vemos en el panel superior individuos normotensos, después individuos hipertensos borderline, hipertensos moderados e hipertensos severos. Y vemos nosotros que el grado de variabilidad marcado por la magnitud de las barras es que a mayor nivel de presión arterial, mayor nivel de variabilidad. Sin embargo, el determinante más importante de la variabilidad, que es el coeficiente de variabilidad, dada esta característica de que a mayor nivel de presión arterial, mayor variabilidad, el coeficiente de variabilidad
generalmente se mantiene constante, exceptuando algunos casos muy especiales que no voy a detallar en este momento. Entonces, un primer punto importante es que a mayor nivel de presión arterial, mayor nivel de variabilidad, aunque en términos generales el coeficiente de variabilidad se mantiene estable. Ahora, algo importante que ya tiene más aterrizamiento con la clínica es que el tratamiento antihipertensivo, farmacológico o conductual generalmente reduce la variabilidad de la misma independientemente del tipo del fármaco. Y esto es uno de los porqués el tratamiento antihipertensivo genera un efecto positivo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, y las evidencias, como pueden observar ahí, son abundantes. Ahora bien, ¿cuál es la implicación pronóstica de la variabilidad de la presión arterial? La variabilidad de la presión arterial, nadie discute que se asocia directamente con el daño y la incidencia de eventos cardiovasculares. Pero ¿qué tanto le agrega a la toma en consultorio de la presión arterial? Ese es el punto a discusión. Aquí les muestro una gráfica también clásica, también de Giuseppe Mancha, en el cual la variabilidad de la presión arterial durante el día, tomado como una modificación generalmente a la alza, igual o mayor de 15 milímetros de mercurio sobre la presión arterial media, determina un incremento del riesgo de 24%, el cual es estadísticamente significativo. Es decir, que si nosotros tenemos variabilidades de la presión arterial que excedan los 15 milímetros de mercurio, específicamente 16 milímetros de mercurio, esto podría constituirse como un factor de riesgo cardiovascular, y esta gráfica se reproduce en muchos de los estudios que tanto por medición continua de la presión arterial, por monitoreo intraarterial de la presión arterial, como por monitoreo no invasivo, por monitoreo ambulatorio de presión arterial, se han publicado. Pero pasemos a la parte que para mí es la más importante del concepto, porque todo esto, ok, en el aula de fisiología, y fisiología es importante, pero para los clínicos tenemos que encontrar una utilidad clínica. Y la utilidad clínica de la variabilidad de la presión arterial, como vamos a ver al final de la charla, para lo cual ya no falta mucho, realmente es limitada. ¿Por qué? Porque el conocimiento fisiopatológico de lo que implica la variabilidad de la presión arterial, aún en este momento, 2018, es limitado. Porque la discriminación pronóstica también es limitada, es decir, ¿qué tanto medir la variabilidad de la presión arterial me agrega a la medición tradicional de la presión arterial en consultorio o a la medición fuera de consultorio? Es algo que no está determinado. La utilidad terapéutica, por lo tanto, también es limitada. ¿Qué tanto yo debo de modificar mi tratamiento antihipertensivo fundado en el estudio de la variabilidad de la presión arterial? El conocimiento es limitado. Hay una limitación logística. Para medir la variabilidad de la presión arterial, yo necesito al menos colocar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, y eso, aunque es deseable, tiene limitaciones logísticas. Y también tiene limitaciones tecnológicas. Realmente, aunque el estándar de oro sería el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, la gente que más sabe alrededor del mundo sobre este tema, Parati, Mancha, definen que lo ideal sería el estudio de la variabilidad de la presión arterial latido a latido. Que un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas me mide menos del 0.1% de la variabilidad real de la presión arterial. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, aún no logramos tener un equipo que nos permita medir la variabilidad latido a latido de la presión arterial. Y finalmente, algo muy importante, este tema, los parámetros de evaluación, las metodologías de evaluación y los criterios de interpretación no están homogenizados alrededor del mundo, y eso limita mucho su aplicación. Así pues, podría yo concluir que en el tema de variabilidad de la hipertensión arterial estamos en una esquina muy interesante, fisiopatológicamente luce atractivo, sin embargo, clínicamente tiene poca aplicabilidad en el momento actual. Y tomado textualmente de la guía 2018, es Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea de Hipertensión, quienes son los que más saben de variabilidad de la presión arterial alrededor del mundo.
ellos mismos escriben, y por eso lo copio textualmente, que un número de índices adicionales derivados de la medición ambulatoria de la presión arterial tienen algún valor pronóstico, incluyendo la variabilidad de la presión de 24 horas, que es el tema que me toca a mí, el incremento matutino de la presión arterial y el índice de rigidez arterial ambulatoria. Sin embargo, ellos reconocen que su valor predictivo incremental aún no es claro y que por lo tanto estos índices deben de ser consignados como métodos de investigación con una no indicación clara para el uso rutinario en la clínica. Este es el estatus actual, al menos de la variabilidad de la presión arterial. Sirve como un método de investigación, pero no sirve como un método para diagnóstico o para guiar nuestro tratamiento en la clínica, y esa podría ser mi conclusión de la charla. Así pues, agradezco a todos ustedes su atención y espero que esta plática conceptual les haya dado un mensaje clínico contundente. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Morales, tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Quisiera empezar con el doctor Morales sobre la variabilidad de la presión arterial en el día, que también está muy ligada al estrés psicosocial. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, cuando ponemos un mapa a nuestros pacientes y observamos determinadas horas en las cuales hay un pico de sus valores de presión arterial, y al hacer el interrogatorio al paciente encontramos que generalmente en esas horas, al menos acá en Lima, es cuando está manejando, dirigiéndose a su trabajo o a su casa. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que tú mencionas es contundente. La hipertensión arterial enmascarada, que es lo que tú me estarías perfilando, es un factor de riesgo cardiovascular nuevo, es un factor de riesgo cardiovascular que tiene un valor pronóstico independiente. Sin embargo, ¿qué tanto la evaluación y la intervención sobre ese concepto agrega a lo que ya conocemos? Es lo que no tenemos aún claro, y probablemente dentro de algunos años podamos tenerlo claro, aunque como mencioné, en el tema de variabilidad, todos los temas se relacionan. Medición ambulatoria de presión arterial, medición en domicilio de presión arterial, estrés psicosocial e hipertensión arterial y variabilidad de la presión arterial, realmente estamos hablando del mismo tema. Es decir, de las oscilaciones que un parámetro biológico como la presión arterial tiene a lo largo del día y a lo largo de la vida de los individuos. Lo que no sabemos, porque no se ha hecho, es cómo calibrar eso en nuestra decisión terapéutica. ¿Por qué? Simplemente porque todos los estudios terapéuticos de intervención en hipertensión arterial se han hecho con un parámetro, que es el parámetro de medición de la presión arterial tradicionalmente en el consultorio. ¿Tenemos que evolucionar? Sí, tenemos que evolucionar. Si eso nos va a agregar más a lo que hemos logrado, difícil de saber. Es decir, si agregamos monitoreo ambulatorio de presión arterial, monitoreo de presión arterial en domicilio, monitoreo no invasivo de presión arterial latido a latido, si eso le va a dar más al beneficio terapéutico que ahora tenemos con la medición en consultorio, realmente es difícil de predecir. Gracias, doctor Martín. Es muy importante la apreciación entre el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y también la toma domiciliaria de presión arterial, que cada vez es mucho más frecuente. Pero lamentablemente muchas veces nuestros pacientes nos traen unos monitores de presión arterial que son de muñeca, algunos hasta de dedo, que son muy modernos, que tienen unas marcas que son de unos conocidos relojes muy buenos, pero como no están validados para la toma de la presión arterial. ¿Nos podrías dar un alcance sobre dónde encontrar información de qué y cuáles son los aparatos que están, digamos, validados para tomar la presión arterial en domicilio? Bueno, existe una publicación, hoy son las guías británicas y hay dos asociaciones, americana y británica, que son las que dan las certificaciones. Y existe una página web en la cual ustedes pueden entrar y verificar si el aparato que están preguntando está validado. Como les decía, tiene que ser validado porque estos aparatos oscilométricos
no miden la presión, miden la presión arterial media y la presión sistólica y diastólica la calculan. Por lo tanto, tienen que haber demostrado su correlación con la presión medida de manera clásica. Y esto lo dan esta asociación británica y asociación americana de los equipos. Existen equipos para el dedo, no sirven, todas las guías dicen que eso no se deben utilizar. Incluso ustedes pueden entrar a un aplicativo, hay pacientes que vienen con un aplicativo que bajan de internet, que pueden poner el dedo sobre su celular y les dice la presión arterial. He bajado un aplicativo, la presión arterial me sigue constante, todo el tiempo tengo 120,80, no cambia ese valor, sigue igualito todo el tiempo. Esos dispositivos no es válido para medir la presión arterial. Sin embargo, ha sido evaluado. Hay como 100 aplicativos en internet para bajar al celular y medirse la presión. Hay uno que ha sido validado por una universidad. Tampoco es descabellado. Entonces, algunas cosas que hoy día consideramos no válidas, así como decía, cuando era estudiante, la presión medida fuera del consultorio del cardiólogo, esa es la presión que vale y las demás no son válidas. Ahora es al revés, la presión fuera del consultorio es la que tiene mayor relevancia y la que nos sirve para tomar decisiones, y la presión medida en consultorio cada vez va perdiendo fuerza, a pesar de ser epidemiológicamente la que mejor se ha sido para demostrar el beneficio del tratamiento, pero se ve que estas mediciones fuera del consultorio son mejores. Entonces, primero, descartar todos los dispositivos que son en el dedo, sea celular o sea equipos que miden el dedo. Los de muñeca solo para personas obesas, que tienen una obesidad mórbida más de un índice de masa por encima de 35, donde no porque sea mejor, sino porque no hay brazalete adecuado para el brazo, y si hubiera un brazalete para obesos, ese brazalete demora mucho en inflar y mucho en desinflar, y a la persona le duele. Y si ya le duele, ya no es válida esa medida de la presión arterial. Por lo tanto, en obesos sí es válido el uso del dispositivo de muñeca. En los demás no obesos normales, con personas con sobrepeso o personas de peso normal, los equipos están validados. No es por hacer propaganda, pero la marca Omron es la que tiene más equipos validados y se dispone en nuestro medio de equipos que están verificados. Pero pueden entrar a una página web que pongan validación de equipos de medición de presión arterial y le van a llevar a esas páginas que están todos los nombrecitos de cada marca y ahí dice este está validado y para qué circunstancias, para medir en personas normales, en personas en ejercicio, en embarazadas, en adultos mayores, en cuáles escenarios ha sido validado cada equipo. Una consulta para ambos expositores en relación justamente a monitoreo ambulatorio de presión arterial. Como bien lo ha expuesto el doctor Salazar, la implicación pronóstica del mapa se basa fundamentalmente a la fecha en lo que es el promedio, ¿no? El promedio, todavía la evaluación de los porcentajes o la carga todavía no ha sido demostrado que pueda darnos una evaluación pronóstica más exacta. Pero los promedios de todas maneras se basan en muchos pacientes que desarrollan esos picos, como bien mencionaba el doctor Sosa. Entonces, de hecho, si un paciente tiene picos reactivos, el promedio va a aumentar. Entonces, por lo tanto, esa valoración que hacemos basado solo en el promedio probablemente va a tener algunos sesgos. Entonces, si bien es cierto, se ha conversado justo la charla sobre variabilidad, ¿no sería más conveniente en esos casos evaluar quizás las 3 medidas en un paciente, o sea, hacer la evaluación del consultorio, el monitoreo ambulatorio y la automedida, y de repente hasta la posibilidad de repetirle un segundo estudio de monitoreo de mapa para poder tener mucho más claro si ese paciente está reactivo en situaciones de estrés o es una variabilidad marcada o, como bien lo mencionó, no estaba en las condiciones apropiadas para haberse hecho ese examen, porque la interpretación siempre nos causa esas dificultades para poder decirle al paciente, en conclusión, el paciente tiene esta hipertensión y los picos, ¿cómo deberíamos interpretarlos, ¿no? Reitero el concepto, el punto no es si comparado con el método de consultorio mejora la discriminación pronóstica o no, sino la limitante muy importante es que no tenemos ningún estudio, o si ustedes tienen alguno me gustaría conocer la referencia, que diga que la estrategia terapéutica guiada por la medición ambulatoria de la presión arterial o la medición en casa de la presión arterial supera en reducción de eventos aquella guiada por la medición tradicional en consultorio. Hasta hoy hay estudios pequeños, pero no hay ningún estudio randomizado, controlado, comparativo
Placebo es difícil, obviamente, con algún control utilizando estas técnicas. Y por lo tanto, las recomendaciones del uso de mapa o de ambulatorio de presión arterial son recomendaciones de expertos basados en evidencia de estudios no randomizados. En el momento en que tengamos un estudio randomizado de la magnitud de OnTarget, de la magnitud de HIVET, etcétera, etcétera, que nos diga que la estrategia terapéutica guiada por el monitoreo ambulatorio de presión arterial o guiada por el mapa o por la medición domiciliaria es superior y por lo tanto se tendrían que comparar, es superior a la medición de oficina de la presión arterial, entonces del concepto fisiopatológico o pronóstico per se iría el concepto de beneficio terapéutico neto, que es el que queremos. Es decir, este método es mejor para el pronóstico del paciente. Eso en el momento actual no lo tenemos y es reconocido por ambas guías. Por eso el juicio clínico es el que determina si mapa o si ambulatorio de presión arterial para X, Y o Z paciente. Tampoco es una recomendación universal, ¿verdad? Hay pacientes que tienen la indicación de mapa, hay pacientes que tienen monitoreo ambulatorio, pero no es que todos los pacientes hipertensos tengan que ir con un mapa o con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es una decisión de individualización. Entonces, ese es el punto. Es algo así como llevado al otro punto, a otro punto de predicción de riesgo, proteína C reactiva. Ok, la proteína C reactiva tiene un valor predictivo incluso quizás superior al colesterol LDL como una variable independiente. Pero no hay ningún estudio que me demuestre al momento actual que bajar la proteína C reactiva o una estrategia terapéutica guiada por bajar la proteína C reactiva me da un mejor resultado que bajar el colesterol LDL. Entonces, en este punto estamos en la misma situación y por eso estos métodos son complementos aún a la medición en oficina de la presión arterial de acuerdo a lo que marcan las guías, siguiendo todos los métodos que se deben de observar para la medición de la presión arterial en consultorio. Porque si no, quedaría la idea de que el MAPA y el AMPA desplazan a la medición de la presión arterial en oficina, situación que definitivamente no es así, ni de aquel lado ni de este lado del Océano Atlántico. Es cierto. Pero estos métodos que inicialmente eran desechados o que decíamos, no, esto no nos sirve, realmente le decíamos al paciente, venía, se tomaba la presión, no confíe en esos datos. La idea es que cada vez van tomando más preponderancia, van tomando un lugar más fuerte en las decisiones por los sustentos que se han visto, ¿no? O sea, la presión arterial varía mucho durante el día, la presión medida en el consultorio está sujeta a una serie de variables y en pacientes que están hipertensos severos no hay que hacer ningún mapa, ninguna cosa, hay que arrancar tratamiento de inmediato. En los pacientes que están en una hipertensión, en esos pacientes que no tienen compromiso renal blanco, que esos pacientes que tienen una hipertensión leve o hipertensión moderada, entonces los complementos de estos exámenes, en realidad si no fuera por el costo, deberíamos aplicarlos a todos, porque sí nos ayuda a establecer pronóstico, sí nos ayuda a establecer riesgo cardiovascular de la persona y nos ayuda a tomar la decisión de iniciar tratamiento farmacológico o qué tan agresivos debemos ser, sobre todo iniciar tratamiento farmacológico. La agresividad no, eso va a depender de metas a las que queremos llegar. Pero nos da un escenario que no es el que tenemos en el consultorio, nos da información y cuanto más información tengamos, podamos tener mejores decisiones. Yo creo que la factibilidad de estos equipos de bajo costo, si son aplicados correctamente, o sea, si son medidos durante una semana, como es el monitoreo en domicilio, ayuda mucho a las decisiones del médico. Es complicado, hay que explicarse, sentarse con el paciente y decirle, mire señor, se va a tomar, hay que darle un papelito con un listado. Yo hice tratado de hacer un estudio, estoy en un curso de un estudio en el cual les tenía que explicar, yo les daba el equipo de monitoreo en domicilio, un equipo validado, les daba unas hojas de instrucciones y le daba un papel donde llenar el dato de cómo era su presión en las mañanas, en las tardes y cuáles era que tenían que hacer, ¿no? Escribir. Aún en práctica privada hay pacientes que olvidan, y entonces tiene que explicarle muy bien el procedimiento, pero cuando retorna la información y es adecuadamente tomada, yo creo que nos va a ayudar mucho a tomar decisiones y establecer el riesgo de un paciente.
Bueno, estamos justamente a 2 minutos de concluir la sesión. Si hay alguna pregunta del auditorio. Doctor Gallegos, pero corta su pregunta, por favor. Doctor, cuando indicamos a los pacientes que se hagan AMPA, la recomendación es que se hagan 2 medidas con separación de 1 a 2 minutos. Sin embargo, nosotros vemos que entre presión y presión a veces hay, de lo que nos traen, variaciones de más de 10 puntos en la sistólica o más de 5 puntos en la diastólica. Ahí nomás se ve variación. Cuando hemos participado en investigación, lo que hacíamos era desachar y encontrar 2 presiones que no se alejen entre 10 sistólica y 5 la mínima. ¿Eso es aplicable para el AMPA? Y lo otro, ¿quién toma el monitoreo ambulatorio del paciente, el AMPA? ¿El mismo paciente? Porque también tengo pacientes que se estresan ellos mismos tomando la presión y viendo que la primera está alta, la segunda sale alta. Eso es lo que quería preguntar. En relación a esa pregunta, cuando el paciente no ha tenido el reposo previo antes de medirse la presión, comienza a haber mucha variabilidad. Y los pacientes se dan cuenta, no, doctor, me medí la presión, esperé un par de minutos y me salió más baja. Y esperé otra vez, 3 minutos y me salió más baja. ¿Qué está pasando? Mi presión está loca. ¿Qué me está pasando? Es la primera reacción. Es que uno le explica que debe esperar por lo menos 5 y mejor si son 10 minutos antes de medirse la presión, va a ver que las presiones van a ser más estables en el tiempo. Según un estudio que ha publicado muchas veces o presentado muchas veces Félix, son 12 minutos el tiempo que demora en que la presión se estabilice y ya no tenga más, o por lo menos no varíe de manera significativa. Entonces, primero que tiene que ser un buen reposo y no estar hablando, no estar conversando, no estar con las recomendaciones que se dan. En relación a lo que si es el paciente o si es otra persona a la que debe medirle, justo por esa reacción primero de estrés, cuando se hace el monitoreo en domicilio, se toma 1 semana y el primer día se descarta, no se toma para sacar los promedios. Esa es la recomendación, porque el primer día todavía el paciente se familiariza con el procedimiento, puede tener cierto temor, usualmente a partir del segundo día ya está más tranquilo con el procedimiento y ve que es fácil medirse la presión, entonces lo acepta con mucha mayor y tiene menos efecto del estrés del equipo en sí. Pero algo hay que hacer porque de todas maneras tengo que medir la presión. Hay personas que se estresan porque las miran, entonces realmente en algunas personas no va a ser muy confiable. Pero en general diríamos que esa sería la metodología, ¿no? Muy bien. Esa variabilidad precisamente es la que no está estandarizada. ¿Cuál es la presión que tiene más valor pronóstico? La del paciente cuando se toma la primera toma y reacciona de manera hiperreactiva, valga la redundancia, o la que tiene después de 10 minutos de reposo, ¿verdad?, al segundo día o tercer día de estarse tomando la presión arterial. Todas esas incertidumbres son lo que hacen de estos de estos métodos algo que es difícil de llevarlo como una recomendación universal y por eso todas son recomendaciones de nivel 2, algunas con mayor nivel o menor de evidencia en las guías actuales, ¿no? Porque no hay ningún estudio que diga la primera presión ante una hiperreacción tiene mayor o menor valor pronóstico que la segunda presión después de 10 minutos de reposo al tercer día de estarse tomando la presión arterial. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es sumamente complejo y difícilmente, en el momento actual, por lo menos con la tecnología actual, de darle una ponderación absoluta en la clínica del día a día. Ese es el punto, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos el día 16 y 17 de noviembre en la conferencia latinoamericana del American College of Cardiology en el Hotel Hilton de Miraflores. Muchas gracias. Además, mencionarles que hoy día se realiza la inauguración del curso a partir de las 8 de la noche en el primer piso, en el Salón Mérida.